Cordial saludo, mi nombre es Lauren Carolina Castro Ruiz, estudiante del programa de Administración Pública de la Universidad Magdalena en el ciclo de Tecnología de Procesos de Gestión de la Administración Pública. En el día de hoy estaré haciendo la sustentación del taller número 2 denominado Ensayo de la asignatura Ética, correspondiente al tema Ética y Corrupción en la Administración Pública Colombiana. Evolución, retos y propuestas desde una mirada ética desde el año 1996 a la actualidad 2026, es decir, durante 30 años. Como ya lo indiqué, mi nombre es Lauren Carolina Castro Ruiz, me desempeño como asesora administrativa de despacho de algunas alcaldías, por lo cual mi visión es completamente amplia y aborda todas las temáticas relacionadas con el ejercicio ético del administrador público. Para hablar de ética y su evolución a través de la historia en la administración pública en Colombia, hay que tener en cuenta que la administración pública o la ética, el enfoque ético que se le da a la administración pública ha tenido una variación a través del tiempo y a través de los años, pasando de una visión meramente legalista a un enfoque mucho más integral, que tiene en cuenta la moralidad y aquellos aspectos relacionados con el cumplimiento de los valores en el ejercicio de todo funcionario público. Es importante tener en cuenta que este proceso de ética en la administración pública se puede mirar desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. Tenemos en cuenta el tema histórico-político, el tema administrativo, institucional, el tema legal normativo, el tema ético-filosófico y por último el tema propositivo. En cuanto al tema histórico-político, es importante tener en cuenta que Naciones Unidas ha hecho un concepto, una claridad, y es que el índice de corrupción o la ausencia de ética en la administración pública es un desencadenante del freno en el crecimiento económico de los países, de las naciones y de los territorios. Entonces vemos cómo un comportamiento inadecuado o una falta de ética en los funcionarios públicos puede desencadenar el atraso o el declive de la administración pública en un territorio. Si analizamos el avance histórico o los aspectos históricos más relevantes en Colombia durante los últimos 30 años, tenemos que en 1996 estábamos recién salidos o estábamos viendo las secuelas de lo que fue en ese momento el evento histórico relacionado con corrupción más grande en la historia de Colombia, como lo fue el proceso 8000, que fue la punta del iceberg o el abrebocas de toda una cantidad de sucesos relacionados con la administración pública, con la corrupción en política y con financiamiento de campañas que se desarrollarían mucho más adelante. Luego de esto, tenemos que en la década de los años 2000 se dio el fenómeno de la parapolítica en Colombia, el cual no fue más que alianzas criminales con grupos narcoterroristas por parte de la clase política colombiana. ¿En qué consistió? Los bloques Caribe, Tayrona, Sierra Nevada, Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia, permearon las instituciones, hicieron alianzas, el llamado Pacto de Chibolo, Pacto de Realito, acuerdos, reuniones en galleras, en donde se acordaron alianzas para llevar candidatos únicos a alcaldías. En mi pueblo, en San Onofre, eso fue una realidad. En el año 2003 solo hubo un candidato a alcaldía, el cual posteriormente fue condenado precisamente por sus nexos con parapolítica. En todo el país, en el departamento del Cesar, también hubo candidato único a la gobernación. En el departamento del Magdalena, precisamente también hubo candidato único a la gobernación en esa época, como fue el doctor Trino Luna. El paramilitarismo permeó incluso la Universidad del Magdalena. Se hablan de investigaciones de asesinatos de docentes, de algunos líderes sindicales y sociales de la universidad que fueron asesinados por estos bloques, el bloque de Resistencia Tayrona y algunos otros bloques que hacían presencia en la ciudad de Santa Marta.
Esas alianzas con el narcotráfico también fueron llevadas al plano de las elecciones legislativas y vimos cómo estos bloques direccionaron a votantes para que estos apoyos fueran a sus aliados, a congresistas o aspirantes que eran afines con estos grupos o que tenían cercanía con los grupos armados y con sus diferentes comandantes. Es por eso que en el año 2006, en un debate bastante candente en el Congreso de la República, dirigido por el actual hoy presidente de la República, el señor Gustavo Petro, estalló el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, dando lugar al desenlace de una cantidad de alianzas que mostraron cómo el paramilitarismo permeó las instituciones en Colombia, cómo manejaban ministerios, entidades del orden descentralizado, alcaldías, manejaban presupuestos, secretarías, direcciones de entidades del orden territorial, regional, es decir, todo estaba permeado por ellos. Entonces, esto fue un escándalo grandiosísimo que de verdad demostró lo bajo que puede llegar el ser humano en su afán de adquirir poder y aliarse con organizaciones criminales y hasta terroristas. Después del paramilitarismo también surgió un proceso que considero que fue bastante importante, como fue en el año 2010 el tema del carrusel de la contratación en Bogotá, de manera específica en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Este fue un episodio que no solo golpeó a Bogotá, también tuvo un impacto familiar. Este escándalo estuvo relacionado con todo el tema de la adjudicación de contratos de la fase 3 de Transmilenio, toda una cantidad de contratos que se dieron sin el lleno de los requisitos, en donde para favorecer a instituciones o a personas se adjudicaban contratos sin que las empresas contaran con los recursos para ejecutarlo. Adicionalmente, los contratistas, el grupo Nule, que tenía toda esta construcción de la fase 3 de Transmilenio, se declaró con problemas financieros, los anticipos fueron utilizados para otras cosas totalmente diferentes al objeto contractual. Y digo que este episodio golpeó mi familia, porque quien en ese momento era el jefe de contratación del Instituto de Desarrollo Urbano, IDUT, es mi primo, el doctor Inocencio Meléndez, quien puso en juego sus principios éticos, a pesar de haber sido una persona que se formó con sacrificio, que era un ejemplo de superación. Sucumbió ante la tentación que muchas veces encuentra uno en el ejercicio de las funciones públicas. Tuvo que pagar cárcel por haber firmado o adelantado procesos sin el lleno de requisitos, por peculado, por una cantidad de situaciones, así como una multa al Estado en el año 2002. Hoy en día él es una persona que pagó su condena, cumplió con las inalienabilidades que le colocaron y se desempeña como docente, como abogado litigante, y utiliza su experiencia precisamente para que muchos aprendamos de lo que no debe hacer un servidor público, de lo que no se debe hacer en la administración pública y cómo actuar mal genera consecuencias que pueden afectar nuestra vida. Finalmente, el fenómeno histórico más relevante que ha tenido Colombia relacionado con corrupción fue el fenómeno o el acontecimiento de Odebrecht, que fue un escándalo incluso transnacional con implicaciones en Latinoamérica, de manera específica en Panamá, en Brasil, donde varias personas se vieron involucradas y donde estas empresas tenían sedes. Y fue como el proyecto de adjudicación de la construcción de la Ruta del Sol 1 y 2, que es la carretera que une el interior del país con la costa atlántica, pasando precisamente por el Magdalena, fue adjudicada a punta de sobornos, coimas, favorecimiento, en donde los senadores que tenían cuotas burocráticas en las entidades del Estado que iban a adjudicar esta contratación recibieron muchísimo dinero, y que ese dinero fue directamente a parar a financiar la campaña de la reelección presidencial del presidente Juan Manuel Santos. O sea, fue un escándalo monumental, y que de manera paralela surgió otro escándalo como fue el cartel de la toga, en donde las altas cortes fueron permeadas, magistrados que recibieron sobornos para paralizar investigaciones, frenar
órdenes de captura, desviar investigaciones. Entonces vemos cómo las instituciones en Colombia a lo largo de la historia han perdido su carácter riguroso y los funcionarios se han dejado comprar o se han dejado permear por conductas no éticas, haciendo que los ciudadanos cada día pierdan la confianza en las instituciones públicas. Desde el punto de vista administrativo institucional, las conductas éticas en Colombia están reglamentadas o están investigadas por la Procuraduría General de la Nación como Ministerio Público o Cuarto Poder. Este lo hace a través de la Defensoría, de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. La Procuraduría ejerce 3 tipos de funciones: una preventiva, una de intervención y una disciplinaria. La preventiva es cuando emite todo ese tipo de circulares, combina a las instituciones y a los funcionarios públicos al cumplimiento de la ley. Es muy común que la Procuraduría saque una circular, por lo menos en este tiempo en el que estamos, de cumplimiento de ley de garantías, que es donde combina las instituciones públicas a que se ciñan, a que no se pueden hacer contrataciones directas, a que se llenen los requisitos legales como tienen que ser. Por lo menos también a comienzo de año siempre saca una en el cumplimiento del contrato de alimentación y de transporte escolar, que se debe iniciar desde el primer día del calendario escolar y así sucesivamente. El tema de intervención es cuando entra a mediar, cuando solicitan la intervención de la Procuraduría, cuando hay choques entre instituciones, cuando hay dificultades entre las diferencias de poderes. Entonces la Procuraduría emite conceptos y decide si hubo extralimitación de funciones. Ahorita vimos una publicación donde la Procuraduría conceptuó que la Superintendencia no tenía por qué haber hecho unas auditorías en la Registraduría Nacional del Estado Civil porque son entidades independientes y autónomas. Y también tiene un poder conciliatorio. Adicionalmente, ya la última función es la función disciplinaria, cuando ya entran sanciones a los funcionarios y se emiten los boletines de responsabilidad disciplinaria, que es cuando se consultan los antecedentes en la Procuraduría y sale: tal persona fue sancionada por el incumplimiento de su deber como funcionario público y cuenta con una habilidad de tantos años para desempeñarse en la función pública. Adicionalmente, la Procuraduría también tiene unas prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas? La práctica conciliadora invita a las instituciones, las personerías, como agentes del Ministerio Público, siempre están en las mesas de trabajo conjuntas, haciendo el papel de mediador. Aparte de eso, combina a la democratización del talento humano, a que se hagan los concursos de mérito, a que los servidores públicos se elijan por meritocracia, se elimine la burocracia. Y la gestión del talento humano también, invitando a la contratación temprana mediante prácticas, judicaturas de todo el talento humano. En cuanto al tema, también tenemos en el tema normativo y legal el Código de Ética y de Integridad, que son unos códigos que tienen el carácter en el tema legal y normativo de articularse con todas aquellas normas que están relacionadas con el cumplimiento de las funciones como servidor público en el campo ético. Tenemos en ese punto la Constitución de 1991 en los artículos 121 al 126. Ahí está claro qué es un servidor público, cuáles son las funciones del servidor público, quién es servidor público y quién no es servidor público, cuáles son las inhabilidades que tiene el servidor público, cuáles son las prohibiciones que tiene el servidor público. Sabemos que cuando somos servidor público no podemos participar en política, no podemos celebrar contratos con nuestros familiares, no podemos tener favorecimiento. Todas estas conductas están reglamentadas en esos artículos. Aparte también está el Estatuto Anticorrupción 1 y 2, que fueron reglamentados posterior a la Constitución de 91. Está la Ley de Transparencia, el Código de Integridad, el Código de Ética y Buen Gobierno, que definen todas aquellas prácticas que los servidores públicos debemos cumplir para desempeñar nuestras funciones con transparencia, con imparcialidad y acorde a todos aquellos parámetros que nos dice la ley. En cuanto al tema ético y filosófico, tenemos que el servidor público se enfrenta a muchos dilemas. El principal dilema al que se enfrenta el servidor público es la resistencia al cambio.
En la mayoría de las administraciones públicas vemos que la costumbre se vuelve ley. Es decir, como toda la vida se ha hecho así, así se tiene que hacer. Y si uno llega a decirle a la persona o uno se encuentra en la administración pública y le dice, pero es que la norma dice otra cosa, la gente reacia al cambio, tiene mucha resistencia al cambio y es el principal dilema al que nos enfrentamos los funcionarios públicos. Y el segundo dilema también es el hacer lo correcto. Yo durante mi tiempo como funcionaria pública, cuando me desempeñaba como secretaria de despacho, yo siempre tenía un tablerito en la parte de atrás en el que le colocaba un mensajito que decía, el funcionario de la empresa privada puede hacer todo menos lo que está prohibido. El funcionario público puede hacer solo lo que está permitido por ley. Y esa diferencia hace todo. ¿Por qué? Porque el funcionario público solo debe hacer lo que la ley le permita. Lo que la ley le permita, lo que está escrito, lo que está tácito en la norma, es lo que uno como funcionario público debe hacer y debe ceñirse a eso, sin favorecimientos a terceros, sin caprichos, sin intereses personales, sin querer favorecer nuestros propios intereses. No, siempre debemos ceñirnos a lo que está establecido en la ley. Adicionalmente, nos enfrentamos a mucha burocracia, a cuotas políticas. O sea, a veces uno no quiere un funcionario o hay un funcionario que no es rentable o no es eficiente en su labor, pero toca aceptar y toca dejar que el funcionario se quede ahí porque es cuota del político tal, porque el alcalde tiene tal compromiso, porque lo trajeron por algo, porque hizo parte de la campaña. Entonces, eso en el ejercicio público se vuelve complejo. Aparte de eso, el carácter técnico que deben tener los funcionarios. Yo cuando fui secretaria de Desarrollo Social en Plato, el costo político que debió asumir mi jefe con mi nombramiento fue alto, puesto que yo no soy del departamento del Magdalena, no hago parte del censo electoral del Magdalena y llegué a ese municipio por mi hoja de vida y soy completamente técnica, no hago política, no participo de proselitismos políticos. Entonces, eso cuesta, sobre todo porque uno como funcionario técnico no está familiarizado con aquellas conductas políticas que están destinadas a favorecimiento. Entonces, cuando uno es técnico, uno es apegado a lo que dice la norma, a lo que dice la ley, a cómo se tienen que hacer las cosas, y eso molesta y genera mal ambiente. Sin embargo, uno es capaz de maniobrar la situación y sobrellevarla. Aparte de eso, la baja transparencia, la corrupción que se encuentra uno en el sector público, las tentaciones, como lo decía, de lo que le pasó a mi primo, o sea, son bastante comunes en el ejercicio de la función pública y siempre tiene uno que enfrentarse a eso. Lo importante es uno siempre tener sus valores, sus principios, no dejarse corromper, no dejarse llevar por la tentación del dinero fácil, de las cosas que uno cree que no van a resultar, y siempre las investigaciones, los organismos de control siempre están investigando, y así no lo hagan ahora, lo hacen después y siempre va a estar ahí. Entonces el funcionario que se deja llevar por eso termina dañándose su futuro. En cuanto a ese índice de corrupción, entonces tenemos que, de acuerdo al IPC, que es el que mide el índice de transparencia, en el año 2025 se conceptuó que el país más transparente y con menos corrupción en el mundo es Dinamarca. Dinamarca es el país más transparente, con una fortaleza en sus instituciones, con una democracia sólida, que la población tiene confianza en sus instituciones, que tiene libertad de prensa, que promueve la participación, que tiene una amplia rendición de cuentas, que tiene una interlocución directa con los ciudadanos, que su atención está enfocada en el ciudadano, lo cual hace que Dinamarca sea el país más transparente del mundo. Sin embargo, en el plano contrario tenemos que el país más corrupto del mundo lo tenemos aquí al lado, nuestro vecino, Venezuela. Venezuela es un país que tiene las instituciones permeadas por el narcotráfico, por el poder, por la criminalidad, el cartel de los soles que desencadenó la salida de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos. No respetan, se roban las elecciones, un poder autoritario, no hay libertad de prensa,
tienen expropiaciones, persecución de presos políticos. Mejor dicho, en Venezuela prácticamente la democracia no existe, lo cual lo hace el país más corrupto del mundo. Se rifan los contratos, han llevado a la quiebra las empresas públicas como PDVSA, la explotación del petróleo, tienen unas alianzas todas extrañas con Rusia a cambio de armamento. No hay control, no hay supervisión, lo cual ha hecho que Venezuela, después de ser un país muy próspero, soy testigo de eso, mis abuelos hace 40 años se fueron a Venezuela a trabajar para poder construir esta casa en la que yo estoy, poder educar a mis tíos, a mi mamá, y hoy de eso no queda absolutamente nada. Mis navidades cuando niña eran producto de aguinaldos que me traía mi abuela de Venezuela. Entonces eso ya no existe, esa bonanza económica que tuvo Venezuela en sus mejores tiempos. En el punto de vista propositivo, tenemos ya para finalizar que desde el punto de vista ético, tenemos que la transformación digital, todas aquellas prácticas de buen gobierno, de gobierno en línea, innovación, participación ciudadana, que vayan enfocadas a la calidad del servicio público, deben ser tenidas en cuenta para garantizar una administración pública mucho más ética, que las rendiciones de cuentas se cumplan de manera oportuna y de acuerdo a como debe ser. Por lo menos el martes vence el plazo para que todas las alcaldías del país y gobernaciones debieron haber hecho su rendición de cuentas de la vigencia anterior, donde deben mostrar todos aquellos aspectos que permitieron avanzar de acuerdo a sus líneas de base en aquellos indicadores que estaban incluidos en el plan de desarrollo para lograr superar aquellas brechas inexistentes en el diagnóstico de superación de pobreza, de mejoramiento de indicadores sociales y de todas. Aparte de eso, la apertura de gobierno en línea, trámites digitales, que las personas puedan tener acceso a la contratación a través del SECOT 2 o que se hagan los contratos y las ofertas a través de SECOT 2, que toda la contratación sea publicada tanto en SECOT como en CIA Contraloría, que la administración sea mucho más transparente. Eso va a permitir que tengamos instituciones fortalecidas, transparentes y con una ética que nos permita a nosotros como servidores públicos actuar conforme al marco normativo. Muchísimas gracias y bendiciones.